Muy buenas noches, queridos estudiantes. Me permito darle la bienvenida a una clase más de manera virtual correspondiente a hoy martes 5 de mayo de 2020. Continuando con los temas planteados, hoy adentraremos en las acreencias laborales. Si bien, como lo vimos en la clase anterior, determinamos el trabajo suplementario, dando una definición, una explicación con ejemplos e indicando cada una de las fórmulas para su liquidación, teniendo en cuenta la actividad que ya realizaron y que si bien comprende la identificación de cada uno de ellos, ahondaremos en la segunda parte como son las acreencias laborales. Para empezar, tenemos que indicar qué conforman las acreencias laborales. Vamos a encontrar los salarios, la cesantía, el interés a la cesantía, la prima de servicios, las vacaciones, el auxilio de transporte y las indemnizaciones del artículo 64 y 65 de nuestra ley especial, que es el Código Sustantivo del Trabajo. Continuando, vamos a ahondar en cada una de ellas. Primero, tenemos que hablar de los salarios. Frente a los salarios, hay que indicar que si bien cuando un trabajador labora y en muchas ocasiones vamos a encontrar que a este trabajador no se le paga por el tiempo laborado. Es decir, esa plata, si bien ese dinero, esa remuneración no se pierde, ya hoy vamos a entender que si trabajamos y no nos pagan, tenemos lugar a solicitar la correspondiente cancelación por el servicio prestado. Estos salarios se cobran siempre y cuando, pues en caso de laborar el trabajador, no se hubiera cancelado la suma correspondiente a su remuneración a este trabajador por parte del empleador. Si bien en un punto de la clase hablamos de salarios, aquí vamos a recordar que se liquidará los salarios a ese trabajador siempre y cuando teniendo en cuenta el valor pactado y las formas de pago. Si bien decíamos que las partes son libres de pactar el valor del trabajo y además de ello la forma de pago. En la forma de pago recordemos que puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser semanal, como pacten las partes, empleador de un lado y trabajador del otro. Si en un momento dado no se pactó el salario a convenir por el trabajador o a recibir por este trabajador, la ley establece que se entiende que se le cancela el salario mínimo mensual legal vigente. Por ello es importante tener claridad frente a esta situación cuando no se pacta. Es una situación excepcional, teniendo en cuenta pues que la remuneración es uno de los elementos esenciales en los vínculos laborales. Siguiendo, encontramos la cesantía. La cesantía comprende una acreencia laboral con el fin de cubrir al trabajador en caso de quedar desempleado. Cesantía proviene de la palabra cesante. Cesante significa quedarse quieto. En este orden de ideas, pues lo que busca la cesantía es que cuando el trabajador se quede sin trabajo, pues tenga unos recursos, unos dineros con los que pueda sobrevivir mientras consigue otro trabajo. En ese periodo, pues que queda desempleado. Por ello, la cesantía siempre se va a pagar cuando se da la terminación del vínculo. Si bien hemos escuchado que las cesantías se pagan en los fondos de cesantías. Un ejemplo de los fondos es Porvenir, es un fondo de cesantías, al cual al inicio del vínculo al trabajador se le solicita que se afilie a un fondo de cesantías. Otro ejemplo u otra entidad es el Fondo Nacional del Ahorro. Ellos también permiten guardar las cesantías o crear una cuenta. Esta cuenta es individual de cada trabajador, a nombre de cada trabajador,
y allí el empleador le va a consignar el valor correspondiente a las cesantías. Ya hablando de valores, vamos a ver qué valor es o cuánto cuesta. Si bien la ley determina que se va a pagar por un año laborado a ese trabajador un mes de salario. Pero alguien dudará y dirá, bueno, pero si yo no laboro un año, en este caso se debe liquidar ese valor, ese monto, proporcional al tiempo laborado. Es decir, si yo tengo un trabajador que solo laboró 2 meses, pues voy a liquidarle proporcional a esos 2 meses. No quiere decir que si no trabaja un año, no tiene lugar al pago de cesantías, porque eso sería incorrecto manifestarlo. Si bien la ley lo toma a un año, un mes de salario por un año trabajado, si no alcanzamos a laborar el año, pues la ley establece que se pagará proporcional al tiempo laborado. Si ese trabajador solo laboró 3 días, pues vamos a liquidarle de acuerdo a los 3 días, siempre proporcional. Como siempre les he manifestado, queridos estudiantes, la cesantía tiene unas excepciones. Es decir, siempre va a haber algo que no es por regla general, va a ser la excepción, lo diferente. Entonces, por regla general, la cesantía, como dijimos, reiterando, se paga a la terminación del vínculo laboral. Claros hasta ahí. Las excepciones son las siguientes. Si bien vamos a encontrar, en primer lugar, que el trabajador puede realizar retiros parciales de su cuenta de cesantías, siempre y cuando sea, en primer lugar, para gastos de educación superior en entidades reconocidas por el Estado, sea para el afiliado, es decir, el trabajador, para la pareja o para los hijos. Tengamos en cuenta que la ley es clara al indicar que es solo para educación superior. En segundo lugar, encontraremos cuando el trabajador quiere adquirir o mejorar vivienda propia. En estos casos, pues podrá retirar de forma parcial de su cuenta de cesantías, de su fondo de cesantías, el valor correspondiente para esa mejora. En tercer lugar, y no menos importante, está la excepción que el trabajador puede retirar sus dineros para comprar acciones del Estado. Estas son las únicas excepciones en que puede solicitarse el retiro de forma anticipada y antes de terminar el vínculo por parte del trabajador. En las excepciones, quiero ser puntual al establecerles que si bien pudiéramos pensar de forma habilidosa, decir mentiras para que el fondo de cesantías nos dé los dineros. Es por ello que en estos 3 casos excepcionales deberá allegarse al fondo de cesantías el soporte correspondiente. Entonces, si estamos hablando de los dineros solicitados por el trabajador para el pago de educación superior, pues deberán allegarse los soportes correspondientes. Si es para la adquisición o mejora de vivienda, igual. Si es la compra de acciones, el soporte donde se pueda verificar que el trabajador adquirió estas acciones. Todo se debe probar. Se deben allegar todos los documentos que soporten alguna de estas 3 actuaciones que son excepciones a la regla general. Continuando, vamos a encontrar el interés a la cesantía. Si bien decimos, bueno, ¿cuál es el interés? El interés es algo que surge sobre una situación, ¿cierto? Una situación que no se concedió en un tiempo determinado. Entonces vamos a decir que el interés a la cesantía se genera cuando no se paga a tiempo la creencia laboral del auxilio del interés a la cesantía. En ese orden de ideas, pues este tiempo se va a facturar. Imaginémonos un poco como esos intereses que nos cobran cuando nos prestan una suma de dinero. Son esos mismos intereses, unos sobre tasas, unos valores de más, pues en forma de castigo por no pagarse la cesantía a tiempo. Siguiendo, vamos a encontrar la prima de servicios. ¿Qué sucede con la prima de servicios? Ella es una creencia laboral, primero,
está a cargo del empleador. Segundo, corresponde al pago de 30 días de salario por cada año de trabajo. Igualmente, la ley determina que si no labora este año, si no labora un año de forma seguida, se pagará de forma proporcional al tiempo laborado. Vuelvo a mi ejemplo. Si tenemos un trabajador que solo laboró 8 días, 3 días, un día, tenemos que liquidarle esa prima de servicios proporcional al tiempo trabajado. Este reconocimiento de prima de servicios se realiza por cada semestre que ese trabajador labore. En este orden de ideas, entonces, es importante puntualizar que los pagos se van a realizar a 30 de junio para el primer semestre y para el segundo semestre durante los primeros 20 días de diciembre y se paga directamente al trabajador. Normalmente la prima de servicios se paga al trabajador y se paga con el mes correspondiente a junio, es decir, con su salario de junio y con su salario de diciembre. Estos términos los establece nuestra ley especial precisamente para determinar los pagos y las fechas límites. Es decir, que el empleador tiene una obligación que es cancelar las acreencias laborales a tiempo. En este caso, la prima de servicios, estaríamos hablando que ella se paga directamente al trabajador, se consigna en la cuenta del trabajador. Ella no se hace por intermedio de ninguna otra situación u entidad. Respecto a la prima de servicios, entonces, sería claro que es una carga del empleador. Siguiente vamos a encontrar la creencia laboral vacaciones. Las vacaciones las vamos a definir como un descanso remunerado a que tiene derecho todo trabajador que hubiera prestado sus servicios a un empleador. La ley también determina que si ese trabajador labora un año calendario, las vacaciones corresponden a 15 días hábiles consecutivos. De no laborar el año de forma seguida, de forma continua, se pagará proporcional al tiempo trabajado. Insisto en el ejemplo del trabajador que labora 3 días, 5 días, 8 días. Ese proporcional es a los días trabajados, de acuerdo a los días trabajados. Si laboró un día, ¿tiene lugar a vacaciones? Sí, se liquida proporcional al día laborado. En este orden de ideas es importante decir de las vacaciones que, si bien en el desarrollo del contrato, el deber ser por ley es que se concedan las vacaciones a ese trabajador, que se conceda ese descanso. Un descanso, pues, que tiene que ser fuera del lugar de trabajo. Sería ilógico que digamos que el trabajador está en vacaciones en su lugar de trabajo, porque es ilógico, tiene que salir de su lugar de trabajo. Entonces, si se termina esto, si el trabajador está vinculado, si el trabajador está trabajando, está laborando, pues tiene lugar a esos días de descanso, sean 15 días si trabaja un año o sea proporcional al tiempo trabajado. Si se termina el contrato, el vínculo laboral y nunca se le concedieron vacaciones a ese trabajador, pues ya a estas alturas, como el vínculo terminó, sería ilógico pues concederle las vacaciones un descanso, porque ya no está laborando, está por fuera de la empresa o de la entidad. Es decir, que en caso de que termine la relación laboral y nunca en el tiempo trabajado se concedieron vacaciones, lo único que va a generar y lo único que va a dar lugar es al pago correspondiente en dinero. Cuando el trabajador está vinculado con la empresa o con el empleador, es importante aclarar que este trabajador puede acumular las vacaciones hasta por un periodo de 4 años. Si pasan estos 4 años, este trabajador pierde el derecho a exigir legalmente sus vacaciones.
Sea importante indicar, y con un ejemplo vamos a ponerlo para que se entienda un poco mejor. Lo siguiente es, las vacaciones se causan el año siguiente al tiempo laborado. Ello no puede dar lugar a confusión en la medida que yo me vinculé a trabajar con una universidad en el año 2019, el 1 de enero del 2019. Laboré todo el 2019. Arranco otra vez a trabajar en el 2020. Quiere decir que las vacaciones del 2019 se causan, puedo entrar a disfrutarlas en el 2020. Ello comprende cuando manifiesto que se causan al año siguiente, porque debemos cumplir lo que dice la norma. En mi ejemplo, el año. Si yo cumplo un año de vínculo, pues hasta que cumpla ese año, que sería a 30 de diciembre del 2019, el 1 de enero de 2020, yo podría solicitar mis vacaciones. Entonces, en esta situación, pues quiero que entiendan que yo después del año ya puedo exigir mis vacaciones, pero que como trabajadora debo tener claro que las vacaciones se causan el año siguiente. Puedo disfrutarlas el año siguiente. En este orden de ideas también es importante establecer que tanto el empleador y el trabajador, que son las partes del vínculo laboral, deben acordar por escrito y previa solicitud del trabajador que se paguen en dinero sus vacaciones. Es una opción. Entonces, primero debe ser una solicitud del trabajador. Segundo, debe acordarse por escrito entre las partes, es decir, empleador y trabajador, y además de ello, no se puede pactar el pago total cuando el trabajador está vinculado. Me explico. Si yo aún estoy laborando con la empresa o con mi empleador, no puedo decirle que me dé vacaciones, pero que no las voy a disfrutar, sino que me las pague en su totalidad, dado que la ley lo único que determina hasta la mitad de las vacaciones. Y si son 15 días, pues serían ¿cuántos días podríamos solicitar que nos paguen? 7,5, ¿cierto? Entonces, los otros 7,5 tengo que obligatoriamente descansar, porque eso es lo que se busca, que el trabajador tenga un descanso y que además de ello sea remunerado, es decir, pagado, porque pues no podemos mandar a un trabajador a vacaciones, a descansar sin dinero. Además de ello, es importante indicar que durante el periodo de vacaciones, ese trabajador va a recibir el salario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de las vacaciones. Aquí es importante el siguiente ejemplo. Yo vengo trabajando con mi empleador, estoy trabajando para X empresa y me vinculé en julio del año pasado. En este orden de ideas, en julio no me sirve el ejemplo porque estamos a 5 de mayo. Digamos que yo me vinculé el 1 de marzo. De 1 de marzo de 2019 a 1 de marzo de 2020, ¿cierto? Yo ya tengo mi año laborado, por lo que voy a solicitar mis vacaciones. En este orden de ideas, vamos a decir que el 20 de febrero, más o menos 15 días antes de irme a vacaciones, me ascienden. Y entonces mi salario hasta antes del 20 de febrero era de 2 millones. Pero ahora, como me ascendieron, tengo un salario correspondiente a 4 millones. La pregunta sería, ¿con qué salario se va esa trabajadora del ejemplo a vacaciones? Tendríamos que decir que se va con el último salario o con el salario que devengue el día en que empezó a disfrutar sus vacaciones. Es decir, yo voy a empezar a disfrutar mis vacaciones en marzo y a marzo yo ya devengaba 4 millones. Aquí vamos a encontrar varios empleadores que en la vida real lo que hacen en estos casos es someter al trabajador u obligarlo
para que lleve a cabo situaciones y acepte sus vacaciones con salarios menores, siempre manifestando cosas pues relativamente ilegales y claramente ilegales, que pues como van a estar descansando precisamente no tienen por qué pagarles salarios completos. Ello es totalmente falso y ello son formas de disfrazar y de engañar a los trabajadores. Siguiendo nuestra presentación, entonces vamos a encontrar el auxilio de transporte. Si bien de él nosotros hablamos en algún momento dentro de nuestra clase, ahora es importante hacer la precisión, primero que el auxilio de transporte es una creencia laboral que para el año 2020 corresponde al valor fijado por el gobierno, que es el valor correspondiente a 102.854 pesos. Aquí vamos a recordar un poco que es una figura creada pues con el objetivo de subsidiar el costo de movilización del trabajador desde su casa al lugar de trabajo. Pues para el 2020 este es el valor y es importante resaltar que se paga únicamente a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos y que pues tengan que realizar un recorrido más o menos ejemplar de su casa, de su hogar al lugar de trabajo. Aquí en el ejemplo vamos a encontrar que si bien, como dijimos, no todos los meses son de 30 días, porque estos 102.000 corresponden de manera mensual a 30 días de trabajo. Vamos a encontrar ejemplos como que este trabajador laboró 3 días o 2 días. Entonces, para liquidarlo tendríamos que tomar el valor total mensual, que son 102.854, dividirlos en los 30 días del mes. Esto nos va a dar un valor que es correspondiente a el valor de un día y este valor, que es el valor de un día, lo vamos a multiplicar por los días laborados. En este orden de ideas, pues nos daría igual porque estamos liquidando sobre 30 días. Pero si llegáramos a hacerlo por días concretos, 2 días o 3 días, pues el valor va a variar. Lo importante es que la ley determina que no podemos jamás desconocer ese derecho al trabajador por el hecho de que no labore determinado tiempo, sino que desde el primer día que empezamos, que pisamos la puerta de la empresa y que nosotros entramos a trabajar, desde este momento tengamos claro que desde ahí estamos facturando nuestras acreencias laborales. Hasta acá, señores, va la primera parte de las acreencias laborales. Les invito a ver el video siguiente en el cual continuaremos explicando estas acreencias laborales.